Vamos al Salmo 23, por favor, mis hermanos. Vamos a darle lectura y vamos a hacer una breve meditación. Esta no es la prédica, es una breve meditación. ¿Están ahí, mis hermanos? Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que vemos en este salmo, mis hermanos, es lo que el Señor es para nosotros. El Señor es nuestro pastor. Timothy Laniak, en su libro Pastores conforme a mi corazón, él ofrece un buen resumen de los deberes de un pastor. Él dice: uno de los desafíos más apremiantes para los pastores es proporcionar alimento y agua. Un pastor necesita mantenerse dentro de una distancia de pastoreo de 30 kilómetros de una fuente de agua adecuada en clima frío y de 15 a 20 kilómetros en el verano. Ese es como su radio de pastoreo. Está el agua, en frío no me alejo más de 30 kilómetros con las ovejas. En calor no me alejo más de 20 kilómetros para poderlas regresar a que tomen agua. El descanso no solo debe ser en un buen lugar, sino que además debe ser seguro. Y la seguridad proviene de la presencia protectora del pastor. El clima en sí mismo puede ser un enemigo. Noches frías con heladas, lluvias torrenciales o granizo. Días de verano con vientos cálidos pueden causar estragos en un rebaño. Los pastores deben predecir no solo el clima, sino también la cantidad de agua y pasto necesarios en anticipación a cada mudanza que ellos hacen. Arrear los rebaños con demasiada fuerza puede descuidar a las madres y sus crías, y eso puede causarles la muerte. Hay que llevarlos a un mismo paso. La protección se proporciona más plenamente cada noche cuando el pastor conduce su rebaño a una especie de corral. Esos rediles son lugares donde se pueden contar las ovejas. Cuando van entrando, se van moviendo bajo la mano del pastor y él las va contando cuando van entrando. Darse cuenta que están todas en el redil. Hay muchas amenazas. Los pastores deben estar atentos a las enfermedades que fácilmente devastan el rebaño. La amenaza de epidemias podía ser tan grande como la de la sequía. Los animales salvajes a menudo se llevan a las crías, especialmente por la noche. Lobos, osos, leopardos y leones se nombran en las escrituras como enemigos naturales del rebaño. Los pastores también han tenido que enfrentar amenazas humanas, ladrones astutos que entran y roban y pueden llevarse un rebaño entero. En consecuencia, los pastores atentos y cuidadosos se encariñan con sus rebaños. Los pastores responsables conocen a cada oveja de su rebaño en cuanto a su nacimiento, circunstancias, historial, salud, alimentación y hábitos. Así nos conoce el Señor. No es raro que un pastor nombre a cada oveja y la llame por su nombre. Una de las características más llamativas de la relación pastor-rebaño es el control que ejerce sobre el rebaño simplemente con el sonido de su voz. Y luego Timothy Laniak concluye con esta reflexión sobre cómo luce un pastor. Él dice: el pastor está en lugar alto, despierto, pendiente, curtido por el clima, armado, apoyado en su bastón y vigilando a cada una de sus ovejas dispersas y llevando a cada una de ellas en su corazón. Al entender esto, al ver esto, comprendemos por qué el pastor de Judea saltó al frente de la historia de su pueblo y por qué dieron su nombre a su rey y lo convirtieron en un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Este cántico comienza con el Señor pastoreando a David en el campo. Es el Señor quien está pastoreando a David en el campo, así comienza. Y termina con David morando en la casa de Jehová. Miren, dice en el verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así inicia. ¿Y qué dice al final del verso 6? En la casa de Jehová moraré por largos días. Así, cuando vemos la segunda parte del verso 3, que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ya vemos a dónde está guiando el Señor a David.
lo está llevando a morar largos días en la casa de Jehová. Y no solo eso, sino que en todo tiempo el Señor estará con David. Por eso dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David, siendo un pastor, él dice, Jehová es mi pastor. David vivió la descripción que le leí al inicio, o sea, lo que es un pastor en el antiguo cercano oriente, o sea, lo que un pastor debía de hacer en esos tiempos. David fue un hombre que se enfrentó a leones, a osos. David era consciente por su conocimiento de las escrituras, que también Abel fue un pastor de ovejas. Abraham, Jacob, José, incluso Moisés eran pastores. Así que esta es una imagen que tiene mucha fuerza en el Antiguo Testamento. David habría sido consciente de cómo el Señor guió a su pueblo por el desierto e hizo lo que hace un pastor. Les proveyó alimento, el maná del cielo, y les dio agua de la roca mientras el pueblo atravesaba el desierto. Y así, reconociendo esto, David, el Antiguo Testamento habla con frecuencia del Señor como el pastor de su pueblo. Entonces, esta es una imagen que tiene raíces históricas para un pueblo, pero también es muy personal, porque David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando David dice que nada le faltará, aquí la palabra que traduce como faltar, mis hermanos, es la misma que se usó en Deuteronomio capítulo 2:7, donde Moisés le dijo a Israel, y te lo leo, dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Es la misma palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es la misma palabra que cuando dice aquí Moisés, y nada te ha faltado, estando estos 40 años en el desierto. Entonces David usa aquí el mismo término que se usó para describir la forma en que el Señor proveyó para Israel durante todo el tiempo en el desierto. Y David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Y nosotros podemos decir lo mismo. En nuestro éxodo, en este mayor y grande éxodo, en camino a la gloria, nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor. Pero lo vemos abrazar a David con alegría a su Señor como su pastor, sometiéndose a su dirección, confiando en que el Señor suplirá todas sus necesidades y que lo llevará a la tierra prometida. David, porque eso lo vio, como Dios fue fiel y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y nosotros tenemos fe, confianza en la fidelidad del Señor que nos llevará a nuestra tierra prometida. Después que dice eso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David va a desarrollar la metáfora. O sea, el Señor no es literalmente un pastor. David habla metafóricamente y dice en la primera parte del versículo 2, Salmo 23, 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. David está diciendo, yo soy una oveja y pertenece al buen pastor, al Señor. Y cuando el Señor me lleva a mí a pastar, David dice, no me lleva a lugares secos ni a tierras arenosas. Él me lleva a lugares verdes, con abundante y nutritivo pasto. O sea, David está consciente que él al dejarse guiar por el Señor, toda su hambre será satisfecha, todas sus necesidades serán suplidas. Y dice en la siguiente línea, Salmo 23, 2, la segunda parte, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo me pastoreará. Cuando el arca del pacto partió del monte Sinaí, allá en Números 10, 33, este término, lugares de reposo, se usa cuando Moisés describe cómo el arca iba delante del pueblo con el Señor sobre ella. Y el Señor buscaba para ellos un lugar de descanso, un lugar de reposo. Les leo, Números 10, 33, dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. La palabra, un lugar de reposo. De manera similar, en Deuteronomio 12:9, la herencia que el Señor le va a dar a su pueblo, esa tierra prometida, la Canaán terrenal, se describe como un lugar de reposo, como un lugar de descanso. Dice Deuteronomio 12:8-9, se lo leo. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro Dios. Entonces, cuando dice aquí, junto a aguas de reposo me pastoreará, tiene referencias a la tierra prometida. Este mismo término se usa en el Salmo 95:11, cuando el Señor dice, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
Entonces David dice, mi Señor me hará descansar en verdes pastos, me conduce a aguas, a lugares de reposo. David dice, el Señor me está llevando a la tierra prometida. Y lo mismo podemos decir nosotros. Y esto se refuerza cuando vemos el Salmo 23:3. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. Esta frase aparece en Éxodo 15:13, donde Israel celebra el éxodo de Egipto, justamente, la misma frase, me guiará. O sea, celebran los israelitas la forma como Dios los condujo a través del mar Rojo, cómo los llevó hacia la tierra prometida. Dice Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Los israelitas dicen, nos has traído con tu poder a tu santa morada, a ese lugar donde vamos a morar en tu santidad. Entonces, David concluye que quienes tienen al Señor como su pastor serán guiados a ese lugar donde todas las promesas de Dios serán cumplidas, donde todas las necesidades serán satisfechas, donde todos los temores se irán a una morada que es santa y que es eterna. Eso decimos nosotros, Jehová es mi pastor, y esa confianza, Él nos está llevando a esa morada eterna. Vimos al inicio del verso 3 que dice, confortará mi alma. Aquí habla de necesidades espirituales. En el Salmo 19:7 David había dicho, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Que convierte el alma. Esta frase, mis hermanos, en el hebreo, que convierte el alma, es exactamente la misma que tenemos aquí en el Salmo 23. Conforta mi alma. Es la misma frase. Entonces aquí vemos una conexión entre la ley del Señor que restaura el alma, que se nos dice en el Salmo 19:7, y el Señor mismo que restaura nuestra alma, que es el Salmo 23:2. O sea, David está describiendo aquí cómo el estudio y cómo pasar tiempo en la meditación de la palabra de Dios restaura nuestra alma. Está diciendo que en las Escrituras es donde escuchamos al Señor. Él nos habla, nos convence de nuestro pecado. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona, nos conforta y restaura nuestra alma. Solamente cuando el pecado es confesado y perdonado, el alma es restaurada. Después dice Salmo 23:3, la segunda parte, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya vimos que ese guiar es ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero vean esta palabra, por sendas, describe las huellas de una carreta. Las sendas son los caminos que una carreta ha cortado en la tierra a través del continuo ir y venir. Esas son las sendas. La carreta, recorre una y otra vez ese camino hasta que aplasta la hierba y deja de crecer ahí. Entonces el suelo se endurece y se convierte en el camino por el que caminas una y otra vez. Un camino de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos perseverar en santidad. Perseverar en santidad. El mismo lugar al que vamos para confortar nuestra alma es el mismo lugar donde nuestra alma será restaurada. Es la Biblia. Es el mismo lugar donde aprenderemos esta senda de justicia, que tenemos que caminar una y otra vez. En la Biblia aprendemos el camino que debemos seguir una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, aplastando cada vez más las hierbas de nuestros deseos pecaminosos, haciendo de nuestra vida un camino firme porque caminamos en santidad, porque perseveramos en santidad. Y dice David, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el éxodo de los israelitas, a pesar de que el pueblo fue rebelde, el Señor fue fiel. El Señor los condujo hacia la tierra prometida por amor de su nombre, porque lo había prometido a Abraham. De la misma manera, Él nos conducirá, hasta nuestra tierra prometida porque Él lo ha prometido. Amén. Así que David nos ha hablado en estos versos 2 y 3 de lo que el Señor hace. Observen, el Señor es el que hace descansar. Él es el que pastorea. Él es el que conforta el alma. Él es el que guía por sendas de justicia. Ahora David va a describir una acción que él hace. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es la respuesta adecuada. Saber todo lo que Dios ha hecho por mí nos lleva a tener confianza en Él. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando habla de andar, habla de el transitar por la vida, su caminar por la vida. Cuando habla de un valle de sombra de muerte, habla de las situaciones más peligrosas posibles. David dice, aunque yo camine por los lugares más peligrosos, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo. El Señor jamás nos va a abandonar en momentos de necesidad. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y no hay nada mejor que tener esa seguridad. Saber que en todo momento Jesús estará con nosotros. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay nada mejor que saber que siempre estamos en la presencia del Señor. David confía en que el Señor usará su vara y su cayado, y eso le infunde aliento. La vara era un palo de madera fuerte que se utilizaba como un arma para ahuyentar a los animales salvajes que estaban ahí esperando para comer fácilmente el rebaño indefenso de las ovejas. El joven David relató un incidente al rey Saúl en el que probablemente utilizó su vara de pastor. 1 Samuel 17, 34 y 35 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Sí, esa era la vara. El cayado era un palo largo y delgado, a menudo estaba curviado en la punta, y se utilizaba principalmente para dirigir al rebaño. Pero las ovejas se descarrían fácilmente, y cuando se alejan de la vigilancia del pastor se pueden meter en toda clase de peligros o caer en lugares. Entonces el pastor utiliza justamente el cayado para tomar del cuello a la oveja y rescatarla. Sí. Lo que David está diciendo aquí es que el Señor está con él y tiene todas las herramientas para cuidarlo y para protegerlo. Por eso David se siente reconfortado. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vean, David dice, el Señor es mi pastor. Ahora dice, Él prepara una mesa delante de mí. Normalmente no pensamos en el Señor sirviéndonos a nosotros de esta manera, pero exactamente eso es lo que el Señor nos dijo en Lucas 12, 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Los amos entran y dicen, prepárenme la comida y sírvanme mientras como. Pero Jesús no este buen pastor. David dice en el Salmo 23, preparas mesa delante de mí en la presencia de los que me angustian. David es repudiado por sus enemigos, pero es amado por su Señor. Y el Señor mismo le prepara mesa en presencia de sus enemigos. Igual que nosotros, mis hermanos. Dice el Salmo 23:5, la segunda parte, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí el verso 5 se corresponde con el verso 2. Y lo que David está diciendo aquí es que todas sus necesidades están satisfechas, porque el Señor mismo es quien las suple. El verso 3 se corresponde al verso 4, y de la misma forma el verso 6 se corresponde con el verso 1. Por lo que cuando David dice en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es porque el Señor es su buen pastor. La misericordia y el bien seguirán a David todos los días de su vida porque el Señor es quien lo está guiando. Es quien lo está pastoreando. Es el que está asegurando de que Él esté a salvo. El Señor nos ha apartado, hermanos, de todo lo que nos destruye. Nos ha librado de trampas, de peligros, de alcantilados, de emboscadas de leones y de ladrones. Nos ha apartado de esas cosas que no convienen y nos ha llevado a obedecerle y a alabarle. Nos ha llevado a someternos a Él. Por eso podemos estar seguros de que la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque Jesucristo es nuestro pastor. Y si estás esta mañana y tú no eres un creyente, es lo que queremos para ti. Queremos que tu vida se caracterice porque la bondad de Dios te persigue, porque su amor te busque, porque te traiga de vuelta, porque te arrepientas y creas en Él, para que digas con nosotros, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y al final del Salmo dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David dice que durante toda su vida y durante toda su vida eterna, Él morará por largos días adorando al Señor.
celebrando a este buen pastor. El Señor es un buen pastor, sacó a su pueblo de Egipto y lo guió a través del desierto hacia una tierra prometida. El mismo Dios que protegió a Israel, que protegió a David, se encarnó. Y Jesús, el buen pastor, ha sacado a su pueblo del nuevo pacto de la esclavitud de sus pecados. Y lo está llevando a un nuevo y mucho mejor éxodo, hacia una nueva y mejor tierra prometida, por su muerte y por su resurrección. Nuestro buen pastor nos pastorea a través de este desierto, por este mundo, hacia una nueva y mucho mejor tierra prometida. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Oremos. Padre, Señor, te pido que tomes este precioso salmo, esta poesía, y lo selles en nuestros corazones. Te pido, Señor, que cuando nos encontremos en apuros, en aflicciones, pase lo que pase en nuestras vidas, te pido que estas palabras estén escritas en nuestros corazones y que confiemos en tu vara y en tu cayado. Restaura, Señor, con este salmo nuestras almas. No permitas que seamos insensatos, no permitas que seamos ovejas que huyen de su pastor. Haznos de esas personas que aman estar cerca de ti, que vienen a ti, Señor. Haznos agradables a ti. Señor, queremos encomendarnos a ti, queremos ser tuyos. Te rogamos que nos guíes hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén.